Muchas veces encontramos en la Biblia una frase que vamos a tratar hoy, pensar un poco más en profundidad en lo que significa. Y esa frase es, estaré contigo, estaré contigo. ¿Qué significa eso? Y nosotros como cristianos sentimos realmente que Dios está con nosotros. Entonces, hace un par de años empecé a investigar acerca de esto, o fijarme en la Biblia, dónde aparece, y me di cuenta que está desde el libro de Génesis. Encontré el primer ejemplo en Génesis, en la historia de Isaac, que dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Encontramos de este primer ejemplo, de cuando Dios dice estaré contigo, varias cosas que nos sirven como enseñanza. Uno es que Dios tomó la iniciativa, fue Él que dijo estaré contigo. Él se acercó a Isaac. Después también vemos que fue muy importante la obediencia de Isaac. Isaac tenía que quedarse donde estaba y no ir a otro país cuando había hambre. Entonces vamos a ver que la relación de estar con Dios siempre es una relación de obediencia. Entonces, también lo que vamos a ver es que tiene que ver con una promesa de Dios. Dios había prometido al padre de Isaac, Abraham, que a través de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y vemos que Abraham también había sido obediente al Señor. Entonces, cuando pensamos en lo que es Dios estar con nosotros, estamos pensando en estas cosas, que Él toma la iniciativa para acercarse, que esa presencia de Él con Isaac dependía en parte de la obediencia de Isaac y nacía de una promesa de parte de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos, pero Dios no está siempre presente, Dios no está en todas partes, no es omnipresente, y es así. Está en todas partes. Inclusive Dios estaba ahí antes de que se le apareció a Isaac. Estaba presente, estaba en ese lugar. Pero Dios tomó la iniciativa para manifestarse, para darse a conocer. Y también aprendemos que debe haber una respuesta obediente. Segundo ejemplo, también en el Génesis, es la vida de Jacob. Génesis 28, 10 a 19. Es cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Y tiene que ver, voy a leer en Génesis 28, si tienen Biblia, si quieren seguirme. Tiene que ver también con una promesa de parte de Dios. Estoy leyendo en Génesis 28, 10 al 19. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre que
que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Otra vez vemos que tiene que ver con la promesa. Dios cumple sus promesas y está presente para cumplir esa promesa. Ahora, lo que Jacob va a hacer después de esto, en el 16, dice, al despertar a Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Betel significa casa de Dios. Él, como Dios se había manifestado ahí, sentía que acá es la casa de Dios. Es un lugar asombroso, un lugar terrible. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque en su sueño, primero Dios dice, estoy contigo. Y ve que los ángeles de Dios suben y bajan por una escalinata en el sueño. Ahora, Jesús va a referir este episodio en Juan capítulo 1, cuando Natanael dice que él es el rey de Israel, que es el Mesías. Jesús va a decir, ¿lo crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta alusión a lo que vio Jacob, que iba a ver a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, es que Jesús realmente era la casa de Dios en la tierra. En Juan capítulo 2, él va a decir que su cuerpo es un templo. Va a decir que destruyen este templo y yo en 3 días lo levantaré. Entonces, así como Jacob vio que Dios estaba presente en ese lugar, nosotros, o los seres humanos que leemos la historia de Jesús, vemos que Dios está obrando en esa vida. Por ahí no vemos los ángeles subir y bajar, pero vemos el efecto de lo que Dios hizo en la vida de Jesús. Entonces ahí empezamos a ver lo que el Nuevo Testamento va a decir acerca de Dios estar presente. Que Él está presente no solamente en manifestaciones de sueños, que Él está presente en la vida de personas y sobre todo estaba presente en la vida de Jesús. Entonces cuando Jesús dijo, derriben este templo, lo levantaría en 3 días, hablaba del templo de su cuerpo. Dios estaba presente ahí, estaba con Él. Bueno, vamos al Éxodo. En realidad hay muchos ejemplos de esto, pero vamos a ver solamente algunos cuantos. Éxodo 3:12. Éxodo 3:12. Es cuando Moisés duda y no quiere ser el libertador de los israelitas. Entonces Dios le dije en el 3:12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces, otra vez, Dios está con él. ¿Y qué significa? Le daba poder, le ayudaba, le daba confianza. En su caso podía ser, como era un profeta de Dios, podía hacer milagros, porque Dios estaba con él. Ahora vamos a Éxodo 29. 29:44. Consagraré la tienda de reunión y el altar,
y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, acá usa una palabra un poco más fuerte, habitar entre ellos. Estar con ellos, pero habitar en un lugar como reducido. Nosotros pensamos en un lugar geográfico reducido, es medio extraño, ¿no? Si vamos al final del Éxodo, ahí donde termina el libro, Éxodo habla de cómo se debe construir el tabernáculo. Entonces da una serie de instrucciones de cómo hacerlo. Y al final del libro, que es capítulo 40, Moisés termina de colgar la última cortina en el 40:33. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario, el altar, colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Si uno sigue leyendo en Levítico 1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Entonces, lo que encontramos en el Éxodo es que se consagra un lugar, la gloria de Dios que estaba con el pueblo, que acompañaba al pueblo en la columna de fuego y la nube de día, la columna de fuego de noche, llena ese santuario. Otra vez lo llena, vemos que hubo obediencia ahí. O sea, Dios les dio instrucciones, obedecieron y cuando terminaban de colgar la última cortina, la gloria de Dios llena el santuario y de ese santuario Dios llama a Moisés y le habla. Entonces vemos otra vez el concepto de estar con Dios o de estar con nosotros y como otra vez depende de la obediencia nuestra en gran parte. En Isaías 59, 1 y 2 vemos cuando esto se puede cortar. Dice que la mano de Dios no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Las iniquidades de ustedes son las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, Dios puede limitar su presencia activa. En la versión popular dice, sus maldades han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Pensar realmente que el Dios Todopoderoso que llena el cielo y la tierra con su presencia, nosotros podemos levantar una barrera, aunque no es lo que Él quiere que suceda, porque vimos que Él toma la iniciativa para que esa barrera baje. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, hablando de la iniciativa de Dios, dice, el amor consiste en esto, que Dios nos amó primero, tomó la iniciativa, dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, vamos a ver un poco a la historia del Éxodo. En capítulo 33 del Éxodo, 33:3. En el capítulo 32 está la historia del becerro de oro. O sea, cuando hacen un ídolo y la adoran y dejan a Dios. En el 33, versículo 3, voy a empezar en el 1. El Señor dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra
donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Entonces, en este caso, vemos que Dios no va a estar con ellos. Y es para su propio bien. Para su propio bien, que Él no esté. Entonces, cuando estamos pensando en qué significa que Dios está con uno, tenemos que pensar en un Dios que es omnipresente, está en todo el universo, lo llena, pero su presencia a veces, cuando se trata de una relación con nosotros, se manifiesta a través de sus acciones, a través de sus iniciativas, a través de sus promesas. Y nosotros, porque Él busca una relación con nosotros, Él, el Dios omnipotente, omnipresente, se limita para que podamos estar en esa relación con Él y Él y puede inclusive decir, estaré contigo. Un ejemplo más del Antiguo Testamento. 2. Josué 1:9. Josué tiene el gran desafío de entrar en la tierra prometida. ¿Qué es lo que le promete Dios? Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Está la idea de que Él está con Josué, si es fuerte y valiente, si cumple con su mandato de parte de Dios. El último ejemplo del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7. En Isaías 7 sucede cuando Judá está amenazada por una invasión extranjera. En esa invasión extranjera, Israel y Siria, dos países limítrofes, van a invadir a Judá. Entonces, Dios le promete una señal de que va a libertar y salvar a ese pueblo. La señal está en capítulo 7, 14. Por eso el Señor mismo les hará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, antes que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, van a quedar como destrozados, derrotados entre dos naciones invasoras. O sea, antes de 2 años, esta es la idea, antes de que el niño sepa elegir el bien y el mal. Y pasó, o sea, Dios salvó a su pueblo, Dios estaba con ellos para salvarlos y mostró cómo intervino. Entonces, otra vez, es un ejemplo de cómo Dios está con su pueblo, puede ser con el pueblo, puede ser una persona, para acompañarlo y salvarlo. Bien. ¿Podrían repartir los papelitos que le di, por favor? Sí. Vamos a mirar cómo esto se usa en Mateo 1, este pasaje. El pasaje que leyó Leandro. Si tienen el papelito, pueden acompañarme para verlo, pero los espero.
¿Lo tienen? Bueno, Mateo 1:20 dice, cuando él estaba considerando separarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había dicho y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bueno, ahí en el papelito ven letra A, letra B, letra A. Porque a veces uno lee esto y se queda medio confundido. ¿Por qué le puso Emmanuel si iba a ponerlo Jesús? ¿No es cierto? Y esto es una forma de literatura, un uso literario que se llama a ver si recuerdo la palabra, es una estructura invertida que se llama a ver, ¿cómo se llama esto? Ayúdenme. Quiasmo. Quiasmo, es un quiasmo. Un quiasmo es la letra G en griego, que es así. Entonces es X. Se invierte el orden. La A se repite al final. Lo que está en el medio es la solución al quiasmo, podemos decir. Es lo que se destaca. Por ejemplo, le pondrá por nombre Jesús, que significa salva. Y al final le puso por nombre Jesús. Pero en el medio se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, significa de qué forma Dios iba a estar con su pueblo para salvarlos de sus pecados. Para salvarlos de sus pecados. Y nos invita este pasaje a pensar en lo que Dios hizo en el pasado con Judá. Los salvó de 2 pueblos invasores. Cuando vemos a Dios con nosotros, todo el tiempo en el Antiguo Testamento, lo que hace es acompaña, cumple sus promesas, contesta, hace que a Jacob vuelva a su tierra. Dios con nosotros actuando, haciendo de todo. Sobre todo pensamos en lo material. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios con nosotros salva en lo espiritual. Salva a su pueblo de sus pecados. Seguramente la gente que conocía a este profeta Isaías y pensaba cómo Dios salvó a su pueblo de 2 naciones invasoras, pensaría, ¿no lo va a seguir salvando de invasores? ¿No va a seguir dando prosperidad? No, lo va a salvar de sus pecados. Dios está con nosotros ahora para salvarnos de nuestros pecados. El ángel que le dice a José, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, está citando un salmo. El salmo es el Salmo 100. No sabían que los ángeles citan los salmos, ¿no? Pero sí, este ángel cita un salmo. Es en el Salmo 137. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Acá está hablando de Dios salvando a su pueblo Israel. Cuando llegamos a Mateo, va a salvar a su pueblo de sus pecados, pero no es solamente Israel. Ya el pueblo de Dios es la iglesia. Es la iglesia, ya no es un solo país, porque Jesús al final de Mateo va a enviar a sus apóstoles a todas las naciones. Entonces vamos a mirar un poco lo que Mateo nos enseña acerca de Dios con nosotros. Y cuando leemos el Evangelio de Mateo, tenemos que estar pensando que esa idea de que Jesús es Dios y Jesús vino para salvarnos,
es algo que tenemos que dar muy en cuenta. No quiere salvar nuestros pecados, no quiere salvarnos de un resfrío, ni de una deuda externa, ni nada. Nos quiere salvar de nuestros pecados. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, estamos recibiendo enseñanzas que nos enseñan a cómo ir superando en nuestras vidas el pecado. Ahora, Mateo empieza diciendo, Dios con nosotros, llega con Jesús. Fíjense cómo termina Mateo. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, termina con la misma promesa, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, empieza con la idea que Jesús es Dios con nosotros, termina con la idea que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, pero siempre es una relación que se basa en la obediencia. Cuando Jesús da la orden de ser discípulos, lo hace desde la autoridad. Yo tengo toda la autoridad. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. O sea, cuando tenemos una relación con Dios, que Él está en todas partes, cuando Él está, como dijimos, omnipresente, no hay ni lugar donde podamos escondernos de Dios. Pero puede haber una separación entre nosotros y Dios, que Jesús quitó en la cruz, esa separación, la quitó. Depende de nosotros ahondar esa relación, hacerla cada vez más firme con la obediencia al Señor. Varias veces Jesús va a decir cómo hacemos esto. Por ejemplo, en Mateo 6, 5 y 6, dice que cuando tú oras, que vayas y a solas, oras con el Padre, y tu Padre que ve en lo secreto estará contigo, te da tu respuesta. O sea, está condicionada la presencia de Dios por la oración, sobre todo. Estamos buscando la voluntad de Dios en oración. Cuando en ese mismo pasaje Él enseña al Padre Nuestro de buscar la voluntad de Dios, buscar que venga su reino en nuestras vidas, pedir perdón a los pecados, o sea, perdonar a los demás, dar gracias, pedir las cosas que necesitamos por los días. Cuando entramos en ese tipo de conversación con Dios, en oración, ahí es donde estamos firmes en nuestra relación con Dios. Después en Mateo 18, en una situación de disciplina en la iglesia, Él dice que donde 2 o 3 de ustedes están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Ahora, ¿qué significa? El hecho de que estamos 2 o 3 en el mismo lugar físico, ¿significa que Jesús está ahí? No necesariamente. Porque dice, están reunidos en mi nombre. Y al final de Mateo dice que están aprendiendo a obedecer todo lo que Cristo había mandado. Entonces, lo que encontramos a través de la Biblia es que cuando una persona está realmente acercándose a Dios en obediencia, buscándolo, que Dios se acerca. Dios se acerca en ese sentido. El Salmo 145, 18 dice lo siguiente. (145, 18) El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Está cerca de los que lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. O sea, no solamente los labios para afuera. Si digo que yo quiero que Jesús sea mi Señor, pero no quiero vivir como Él me enseña, ¿estás cerca a Él? Por eso es tan importante que cada uno se acerque a Dios en privado, en oración, con mucha sinceridad, que se sincere con Dios, sabiendo que así el Padre escucha.
Filipenses 4, 4 a 9. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Acá hay nuevamente una promesa de la presencia de Dios, la idea de que Jesús está cerca, que la paz de Dios guardará nuestros corazones, pero también es como nosotros tenemos que sacarnos a Dios en oración. También tenemos que buscar que nuestras mentes estén pensando en la cosa de Dios. Si hacemos eso, el Dios de paz estará con nosotros. Finalmente, en Santiago 4:7 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hablando a un grupo de hermanos que incitaban a arrepentirse. No digo que ese sea nuestro caso, cada uno conoce su propia vida, pero todos podamos tomar esa iniciativa de acercarnos cada vez más a Dios, sabiendo que así Él promete acercarse a nosotros. Dios los bendiga.